Estamos en vivo en Puntal AM y en este bloquecito político que adelantamos hoy tenemos la visita de la precandidata a diputada nacional Gabriela Esteves, que está de recorrido por la ciudad de Río Cuarto y por la región. Así que le damos la bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Nos saludamos, ya no sabemos. Con las manos cómo... heladas, no, porque no, estoy muerta de frío. Yo también, bueno, pero bienvenida haciendo una agenda, una recorrida general, sí. ¿no? Sí, bueno, vos sabés que yo siempre estoy permanentemente de recorrida. A mí me preguntan generalmente por el desgaste de las campañas y yo les digo que yo durante todo el año tengo más o menos la misma dinámica, recorro mucho la provincia. Hoy vamos a estar en Vicuña Maquena visitando un club por un subsidio que se gestionó para ese club para acompañar a algunas obritas de infraestructura que necesita el club. Vamos a estar también en Adelia María, donde gestionamos la terminación del SIG y también una serie de equipamientos que necesitaban para poder garantizar esa atención integral a la comunidad que se debe dar desde los SIG. Bueno, y hoy venimos del PAMI, vamos a estar haciendo un recorrido bastante amplio y bueno, siempre acompañando las gestiones y siempre acompañando lo que tiene que ver con las políticas de derecho. Y en un año además muy especial electoral, desde temprano, desde el arranque, vos siempre de alguna manera haciendo la práctica política, pero en la candidatura también, ahora como precandidata a diputada nacional. Poniendo el cuerpo, sí. ¿No? ¿Cómo te trata el escenario hoy? Y bueno, la verdad que con la misma responsabilidad de siempre. Hay una de las cosas que a mí me gusta decir, que es que los militantes no tenemos piso ni tenemos techo, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a ocupar las responsabilidades que nos asignen, ya sea una responsabilidad en una candidatura, ya sea una responsabilidad en un territorio, en una unidad básica o lo que fuese que nos toque, ¿no? Porque eso tiene que ver con nuestro rol cuando uno entiende que es parte de algo mucho más amplio que es un proyecto político. ¿Y cómo es eso con el costo que tiene hacerlo en Córdoba? Hacerlo en Córdoba, bueno, las elecciones de ayer debes estar súper al tanto. ¿Qué opinas al respecto? Y con una forma de peronismo, justicialismo que se destaca todo el tiempo, quiere destacarse por despegarse del kirchnerismo. O no, a la jefatura política de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, hacerlo en Córdoba es un desafío muy grande porque es intentar instalar discusiones que generalmente desde las diferentes expresiones de la política en Córdoba no se suelen dar, que tienen que ver con el proyecto político en el que nosotros creemos, pero independientemente de eso y en la provincia de Córdoba particularmente, no creo que todo el peronismo se quiera despegar permanentemente del kirchnerismo. Independientemente de que no se sientan kirchneristas, yo creo que hay un sector muy importante del peronismo que está dispuesto a dar discusiones con mayor amplitud y pluralidad dentro del peronismo, entendiendo que el kirchnerismo es una expresión también dentro del peronismo, abriendo la posibilidad al debate, que es algo absolutamente necesario. Digo, el diálogo, el debate dentro de las estructuras partidarias me parece que es algo muy necesario y que se fue perdiendo a lo largo de los años en la provincia de Córdoba y en tantas otras provincias, por falta de abrir a la posibilidad de que se puedan dar nuevos debates. Yo creo que se viene en la provincia de Córdoba también una etapa donde se van a abrir nuevos debates, donde el peronismo en su conjunto se va a dar la posibilidad de discutir, de dialogar, de pensarse de manera más plural hacia adentro, porque creo que además es algo necesario, porque entiendo que hasta la misma gente está reclamando, ¿no? Espacios donde se pueda discutir en términos más plurales, bueno, y se generen instancias de participación también, ¿no? ¿Qué te parece esta fórmula, ¿no? Pacerini, bueno, ya llora ahora como gobernador, hay más posibilidades de intercambio, de posiciones y propuestas políticas? Primero que veo con mucha expectativa la forma en la que se ha votado en la provincia de Córdoba, porque de alguna manera, más allá de lo que se intentó instalar a nivel nacional, la provincia de Córdoba puso un freno, una expresión muy fuerte de la derecha, ¿no? Eso me parece que como dato es muy interesante y es algo a destacar. Luego creo que hay una nueva generación que está tomando grandes responsabilidades en la provincia de Córdoba, eso se ve, digo, tanto Pacerini como Yarlora expresan una nueva generación política y creo que a partir de esa nueva generación hay espacios que se van a poder abrir en términos de generar discusión. De hecho, las dos expresiones que llevaron a la municipalidad como a nivel provincial son expresiones bastante más amplias de su espacio, independientemente de que nosotros no hayamos sido parte, porque bueno, nosotros entendimos que quizás la expresión que estaban construyendo no era algo que nos contenía,
pero sí entiendo que en el hacia adelante se pueden abrir nuevos ámbitos de discusión y de diálogo absolutamente necesarios, por esto de que ayer en el discurso, particularmente Martín Yarlora, no habló ni del antikirchnerismo, ni de esa construcción de la grieta, sino que habló de la necesidad de construir una Córdoba muy amplia en términos de discusiones, pensando en la provincia particularmente, y yo creo que ahí siempre hay espacio para que todos, claro, bueno, yo creo que ahí hay un margen muy amplio para que todos los sectores de las diferentes expresiones políticas puedan sentarse a debatir. A los pitucos de Recoleta hizo alusión también. Pero eso es un problema en términos de cómo se construye el poder, que siempre está muy centralizado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ese es un debate necesario. El de federalismo profundo es un debate muy necesario a nivel nacional y más en estos tiempos. Ahí te quiero preguntar, puertas adentro de Unión por la Patria, si hubo espacio para el debate cuando se designó a Sergio Massa, cuando se hizo el arreglo, ¿no? El frente. ¿Qué pasó? Si hubo espacio, porque en algunos momentos surgía la necesidad de debatirlo mucho más, y qué iba a ser, por ejemplo, el ala más fuerte o más dura, con Sergio Massa, con el acuerdo del fondo, ¿no? Y con toda esa temática que en algún momento generó rispidez. Yo no he participado de esas discusiones, ¿no? Pero sí veo que hubo ámbitos bastante amplios para poder discutirlo y tomar decisiones. Participaron los gobernadores, participaron intendentes, participaron dirigentes políticos de mucho peso, incluso la CGT, y creo que eso también dio la posibilidad de construir una síntesis, ¿no? Digo, participó Cristina Kirchner, participó Alberto Fernández, Sergio Massa, los gobernadores, intendentes, la CGT, la CTA. Me parece que ahí hubo un ejercicio de amplitud, de pluralismo, para poder generar una síntesis que quedó expresada en Sergio Massa y también en Juan Grabois, que son parte de la PASO de Unión por la Patria. ¿Y ahí cuáles serían las principales diferencias? ¿Con qué pensás? Mira, yo creo que las diferencias son diferencias en términos secundarios. Creo que hay una coincidencia que es principal y es fundamental, y que tiene que ver con defender un proyecto político que entiende que hay derechos que no se pueden tocar, ¿no? Y creo que en eso hay una coincidencia absoluta. Después los matices tienen que ver más con el desarrollo de políticas más hacia lo profundo, digamos, ¿no? Que yo creo que incluso al poder abrirse la posibilidad de una PASO donde se expresen estos dos sectores, también de esa manera se está expresando la vocación política de poder dialogar esas dos propuestas, ponerlas a jugar de manera conjunta y que sean parte de un mismo proyecto político. Del acuerdo con el fondo, recientemente anunciado antes de la apertura de mercado, se anunció el acuerdo que no se sabe bien qué detalles va a tener, pero ¿qué opinás? Que es muy auspicioso que se pueda ir llegando a la construcción de este acuerdo, que es necesario, que tiene que ver con una renegociación, que tiene que ver también con ir moviendo límites de algunas restricciones que el fondo quería ponerle a Argentina, y que por decisión política en muchos casos se decidió que no se podían respetar, porque esas restricciones significaban ponerle freno al crecimiento de nuestro país para poder garantizar el pago de esa deuda, que además es una deuda que se viene arrastrando, que no tiene nada que ver con este gobierno, sin embargo se tuvo que hacer cargo, que eso condicionó muchísimo las posibilidades de desarrollo de nuestro país, y que el hacernos cargo, aún sabiendo que el fondo cuando otorgó ese préstamo estaba inclusive violando su propio reglamento para garantizar un crédito político al gobierno anterior, que nosotros mostremos la vocación de querer afrontar esa deuda. También significa que por parte del Fondo Monetario, entendiendo que esa deuda no fue ni legítima ni que respetó las condiciones que el mismo fondo planteaba, que también pueda ceder y que pueda generarnos las condiciones para que nosotros podamos crecer, podamos pagar la deuda en las condiciones que el país puede hacerse cargo. Hay que ver si va a ceder. Mira, yo creo que plantear una renegociación y plantear
poder aceptar algunas condiciones que nuestro país está poniendo, que son las condiciones en las cuales el país puede pagar, ya está mostrando una vocación diferente, ¿no? Y me parece que eso es importantísimo. Bien. Tema Jujuy y el avance de la derecha neoliberal como ese ejemplo, pero digo en otros también. ¿Qué te parece al respecto? A mí me parece que hay que empezar a generar respuestas políticas a eso, y todas las expresiones de la política que creemos profundamente en la democracia tenemos no solamente que expresarnos, sino trabajar en el sentido de poder seguir garantizando el Estado de Derecho, ¿no? Me parece que el freno que se puso ayer en la provincia de Córdoba a quienes expresan esa mirada es importante. Creo que hay que profundizar mucho esa discusión a nivel nacional y hay que ponerle nombre a las cosas y concientizar. A mí me preocupa mucho que por ahí los medios de comunicación y los principales dirigentes políticos de la oposición tratan de legitimar y respaldar cosas que saben que violan los derechos humanos fundamentalmente. Entonces ahí me parece que quienes tenemos responsabilidades, ya sea en términos de espacios de comunicación, como quienes tenemos responsabilidades políticas, tenemos que salir no solamente a instalar esta discusión política, sino a tomar posicionamientos muy claros, porque la verdad que es algo muy preocupante el avance de estos sectores que son muy reaccionarios y que se proponen avanzar en términos políticos con determinadas decisiones, aún por sobre los derechos del pueblo argentino. Gabriela, y finalmente, bueno, vos has votado en leyes muy importantes que tienen que ver con el feminismo. ¿Cómo analizarías hoy el estado del feminismo, los feminismos en la actualidad? Y particularmente en Córdoba, a nivel nacional, mundial, pero digo, en la Córdoba que caminás. Mira, yo creo que hay un movimiento feminista pujante, organizado, que está resistiendo los embates de esta derecha que, como recién estábamos hablando, que quiere avanzar sobre los derechos de la mayoría de la gente. Fundamentalmente es una reacción hacia los avances que hemos generado desde los feminismos, desde el movimiento feminista y de las disidencias sexuales, ¿no? Yo creo que eso ha sido como el caballito de batallas que han asumido, ¿no? Esto de ir contra el feminismo particularmente, incluso tratando de instalar que una de las principales decisiones políticas que van a tomar en el caso de que ganen el gobierno es terminar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que además es la consolidación de una lucha histórica que hemos llevado adelante por parte del movimiento feminista y de disidencias sexuales. Yo creo que hay un movimiento feminista que está consolidado, que es fuerte, que necesita plantearse nuevos objetivos hacia adelante, porque nuestra consolidación tiene que ver con la lucha, fundamentalmente con la lucha que hemos llevado durante todos estos años. Creo que hay horizontes de conquista de derechos hacia adelante muy importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de las tareas de cuidado como un trabajo, que es una lucha que venimos dando y una discusión muy importante, pero en este momento, lamentablemente, por las condiciones que se están dando en términos de la discusión pública, estamos casi en un momento de resistencia, ¿no? Defendiendo lo que hemos logrado sin poder seguir avanzando en el mismo sentido que veníamos, porque la verdad es que la amenaza es muy grande, ¿no? Y que tiene que ver con la misoginia, con el odio y con determinadas acciones que la derecha está proponiendo y que forman parte del debate público permanentemente. Bueno, inclusive se legitiman desde algunos discursos. Lo estamos viendo también ahora, bueno, en España, que con el PP y el PSOE. Sí, pero hubo un freno ahí. Hubo un freno importante. Viste que no se esperaban que todos los partidos festejaron que no hubiese ganado el Vox. Bueno, fue un resultado que no se esperaba. Incluso, pensando en las elecciones de ayer, también lo que sucedió fue un resultado que no se esperaba. Eso quiere decir que la sociedad es mucho más consciente de los derechos que debe defender, de lo que se intenta instalar, inclusive a través de las encuestas, que también son formadoras de opinión pública. Sí, que cada vez son menos creíbles. Sí, ¿no? Porque sí. Ayer algunas daban 7 puntos arriba a De Loredo. Pero incluso para la elección provincial, lo que arrojaban las encuestas no tuvo nada que ver con el resultado que finalmente se dio, ¿no? Para finalizar, Gaby, te quiero preguntar por la baja participación ayer en Córdoba, en 58-60%, y esta necesidad de
enamorar nuevamente, ¿no? Al militante, de acercarse al acto eleccionario, de su momento la solicitada que sacó la propia Junta Electoral, avisando que si no se votaba no pasaba nada, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que venimos de muchos años de un nivel de complejidad muy profunda para la sociedad argentina, en términos generales también, no solamente en Argentina, la participación en los actos eleccionarios ha mermado muchísimo y creo que tiene que ver con una falta de entusiasmo que se ha generado en torno a las propuestas políticas y en torno a cómo la política se desarrolla en la territorialidad, ¿no? Creo que es necesario empezar a correr un poco esos límites de lo posible, empezar a dar discusiones más de fondo, escuchar por sobre todas las cosas. Yo creo que una de las cosas que viene pasando en la política en general es que las instancias de escucha y de participación, incluso por lo que tiene que ver con lo que sucedió en la pandemia y lo que se venía arrastrando por parte del gobierno anterior, que no se pudo terminar de recuperar, ha generado mucho desinterés, ¿no? Cuando la política deja de darle respuesta a las problemáticas que se plantean y esas problemáticas no tienen ámbitos de escucha, de participación, se terminan generando este tipo de cosas. Yo creo que en nosotros está la responsabilidad de generar espacios de participación, escuchar, que no necesariamente tienen que ser esos espacios masivos o ampliamente convocantes, sino más de cercanía, más de sentarse en serio, escuchar y a dialogar, poder tener la consideración de que cuando un vecino o una vecina quiere plantear algún problema que tiene que ver con su barrio, con su localidad, con su provincia, escuchar y tomar nota de eso para poder construir una respuesta. Me parece que lo que sucedió es que en los últimos años se sintió una disociación muy grande entre la política y la gente y hay que volver a construir ese puente. Quienes somos militantes políticos y que estamos permanentemente en el territorio sabemos que eso es necesario y que mucho depende de cómo nosotros podamos trabajarlo para que la gente vuelva a sentirse parte de un proyecto político, de la construcción de una propuesta, de una esperanza colectiva. Creo que eso es necesario, volver a reconstruirlo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gabriela Esteves, precandidata a diputada nacional, de paso por Río Cuarto, y bueno, buen viaje a Vicuña Mackenna. Bueno, muchas gracias. Pausa, ya venimos.